El ejercicio planteado a continuación es un ejercicio de programación dinámica, específicamente un caso de ruta más corta, el cual justamente tiene la siguiente estructura, tiene el siguiente cuadro que justamente nos refleja las distancias de ir de un estado o de un nodo de origen a un nodo de destino. ¿De acuerdo? Como es el caso del primer renglón, me indica que de ir del origen K o el nodo K al destino A o al nodo A, su distancia es 16. De ir de K a B, su distancia es 24. De ir a K a C es 19. De ir de A a R es 17 y así sucesivamente. O sea, básicamente el ejercicio está mal estructurado, entonces nosotros deberíamos de formular o reestructurar esta tabla de distancias a un modelo de programación dinámica, específicamente a un modelo de ruta más corta. Entonces, mediante esta tabla vamos a empezar a elaborar primeramente el diagrama de la ruta más corta. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, decimos no. El primer reglón, los reglones hacen referencia a los nodos de origen y las columnas a los nodos de destino. Entonces, estamos empezando con el nodo K. Entonces, ¿qué me dice? El primer nodo o el primer punto de origen es el nodo K. Y que de este nodo se pretende llegar, obviamente, al destino I. ¿Ya? Pero obviamente para que esto suceda, obviamente tiene que pasar por diferentes rutas que está representado justamente con con las diferentes letras. Entonces, me indica, ¿no? Que de ir del nodo K al nodo A, su distancia es 16. De ir de K a A, su distancia es 16. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? De ir de K a B, su distancia es 24. De ir de K al destino C, al nodo C, dice que su distancia es 19. Ahora, de ir del nodo A al nodo R, me dice que su distancia es 17. ¿De acuerdo? Aquí está. De ir de A al destino E, su distancia es 24. Y básicamente esto sería todo para el segundo reglón. Ahora nos vamos con el tercer reglón. Me dice que de ir del nodo B, del punto de origen B, al nodo de destino R, su distancia es 16. De B, de esto a esto, su distancia es, ¿cuánto? 16, ¿no es así? Ahora, de ir del nodo B al nodo E, su distancia es 23. De B a E. O sea, de aquí a aquí me dice que su distancia es 23. Ahora, de ir del nodo B al nodo F, su distancia es 19. ¿De acuerdo? 19. Ahora, ¿qué me dice? De ir del nodo C al nodo E, su distancia es 15. O sea, de ir de aquí a aquí, su distancia es 15. ¿De acuerdo? Ahora, de ir del nodo C al nodo F, o sea, de aquí a aquí, su distancia es 18. ¿Listo? Para este otro reglón dice que de ir del punto de origen R de acá e ir al nodo G, su distancia es 15. De ir de acá al nodo G, ¿cuánto?
es 15. ¿Listo? Ahora, de ir del nodo E al nodo G, su distancia es 18. De E a G es 18. De ir de E a H, y así sucesivamente, ¿no? De E a H, o sea, acá, ¿cuánto es su distancia? Es 16. Ahora, de ir del nodo F al nodo G, de F a G, su distancia es 13. De F a G, su distancia es 13. ¿No es así? ¿Está? 13. Ahora, de ir de F a H, aquí a aquí, su distancia es 15. Y finalmente, ¿no? De ir del nodo G al nodo I, aquí su distancia es 19, ¿de acuerdo? Aquí está. Y finalmente también de ir del nodo H, o sea, de este nodo al nodo I, su distancia es 18. Y básicamente ese sería nuestro diagrama de la ruta más corta. ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces procedemos a primeramente a definir el número de etapas que hay en nuestro diagrama. Ya para ello, entonces voy a hacer lo siguiente. Esta va a ser mi primera etapa. Obviamente siempre se empieza de derecha a izquierda. Eso que tiene un contorno azul. Voy a poner un contorno azul. Esta región que tiene como contorno, pues, tiene un contorno azul, pasaría a ser la etapa número uno. ¿De acuerdo? Donde los puntos o nodos de origen pasarían a ser el nodo G y el nodo H y como único nodo de destino que sería el nodo I. ¿Listo? Ahora sí, y este otro que tiene un contorno rojo que pasaría a ser esta etapa que tiene como nodos de origen al nodo R, E y F y a nodos de destino al nodo G y H que anteriormente de hecho eran las etapas, los nodos de destino, ahora pasan a ser en esta etapa pasan a ser los nodos de origen. Y esto sería entonces la etapa número 2 o k igual a 2. La etapa 3 entonces sería esta otra región que tiene un contorno verde, donde nuestros nodos de origen sabemos que son A, B y C, y nodos de destino R, E y E. Que sería de hecho la etapa número 3 o k igual a 3, ¿de acuerdo? Y finalmente la última etapa, que sería... mm, ¿qué sería esto que tiene un contorno negro que pasaría a ser la etapa número uno? ¿De acuerdo? Que tiene como único nodo de origen al nodo K y nodos de destino al nodo A, B y C. Entonces, vamos a empezar entonces, obviamente, de derecha a izquierda, empezando obviamente por la etapa uno, o sea, esta región que tiene como contorno azul. Y nos olvidamos de momento de todo lo demás, ¿ya? Voy a quitar los contornos de momento para que no se confundan. Vamos a trabajar únicamente por el momento con esta región que está dentro del contorno azul y nos olvidamos de todo lo demás, ¿de acuerdo? Decimos entonces, ¿no? Nuestros nodos de origen para la etapa uno son los nodos G y H, y eso justamente se sitúa acá, G y H. Y como único nodo de destino que tenemos es el destino I, o el nodo I, ¿de acuerdo? Y acá se sitúa F1 óptimo y acá D1. ¿Listo?
Ahora sí, para nosotros hallar los resultados para cada celda, vamos a hacer uso de esta fórmula, que es la función recursiva, que me indica que para calcular el valor de cada etapa, fk es igual al retorno de la etapa k, que en este ejemplo el retorno pasa a ser las distancias. ¿De acuerdo? Entonces, rk es igual a las distancias. ¿Ya? Decimos, ¿no? Rk más el óptimo de la etapa anterior, pero como estamos en la etapa número 1, en esta etapa y antes de la etapa 1, como ya es el conocimiento, no existe una etapa 0. Por lo tanto, solamente para la etapa 1 no se va a tomar en cuenta el óptimo de la etapa anterior. No se va a tomar en cuenta, solamente vamos a tomar en cuenta su retorno o distancias, ¿no? Sería en este caso. Así entonces decimos, ¿no? Aplicando esta fórmula acá, en la etapa 1 decimos, ¿no? La distancia o el RK de ir del nodo G al nodo I, aquí y aquí, dice que su distancia es igual a 19. ¿Listo? De ir del nodo H al nodo I, su distancia es 18. Dado que estamos en un caso de ruta más corta, entonces la mejor decisión siempre va a ser el valor más pequeño, pero como en este caso únicamente tenemos estos valores, entonces su mejor decisión va a ser los mismos valores, ¿no? Que vienen justamente de ir al nodo I. O sea, ambas decisiones que nosotros estamos tomando, ambos tienen como destino ir al nodo I. Ya, entonces, el mejor destino dice que es el nodo I. ¿Listo? Ahí está, entonces de esta manera ya tenemos calculado o elaborado el proceso para la etapa 1. Ahora sí, entonces con esta base vamos a pasar directamente a la etapa número 2. Para calcular sus valores para cada celda, nuevamente vamos a hacer uso de esta función, la función recursiva, que es igual a la función k más el retorno k más el óptimo de la etapa anterior. Como ahora estamos en la etapa 2 y ahora sí existe un óptimo de la etapa anterior, que de hecho ese óptimo para la etapa número 2 se sitúa justamente en la etapa 1. Ya, ahora sí vamos a hacer uso de la fórmula completa. ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces nos vamos a situar únicamente con la etapa número 2, que es toda esta región que está dentro del contorno rojo y por el momento nos olvidamos de todo lo demás. ¿Listo? En esta región, nuestros nodos de origen pasarían a ser los nodos R, E y F. ¿De acuerdo? R, E y F. R, E y F. Y nuestros nodos de destino que pasarían a ser los nodos G y H. De acuerdo que de hecho anteriormente estos nodos eran nuestros nodos de origen que ahora de hecho pasan a ser nodos de destino. F2 óptimo. ¿Listo? Ahora sí, entonces vamos a hacer uso de esta fórmula para hallar los valores. Para este primero, para esta primera celda que conecta con R y G, decimos, ¿no? La distancia o el retorno de ir del nodo R al nodo G, de R a G, dice que su distancia es igual a 15. ¿Listo? Más el óptimo de la etapa anterior. Y ahora, la etapa anterior, ¿cómo lo situamos? Si yo ya sé que el nodo que se pretende llegar es el destino G, entonces esta G lo vamos a situar a situar en la etapa anterior, que sería la etapa 1. Vamos, ¿no? El nodo G, que sería esto. Y dice, ¿no? Que su mejor decisión es 19. ¿No? Entonces, esto pasará a ser el óptimo de la etapa anterior para esta celda específicamente. Y eso me da 15 más 19, me da 34. Ahora, de ir del nodo R al nodo H, su distancia, ¿cuánto es? De R a H, si no estoy mal, no existe. No existe una línea de comunicación entre sí. Por lo tanto, como no existe, se deshabilita la celda. ¿Ya? O sea que no se toma en cuenta. Entonces pasamos directamente a la siguiente celda, que sería de ir del nodo E al nodo G. Y decimos, ¿no? Su distancia de ir de E a G dice que es 18. ¿Listo? Más el óptimo de la etapa anterior.
cuál es su óptimo de la etapa anterior. Si yo ya sé que el destino y que me quiero dirigir es al nodo G, entonces situamos esa G en la etapa uno y su mejor decisión es 19. 18 más 19 me da 37. ¿De acuerdo? Ahora para esta otra celda me dice, ¿no? Su retorno es de ir del nodo E al nodo H. Su retorno es 16 más el óptimo de la etapa anterior. Si yo ya sé que el destino que me quiero dirigir es el destino H, entonces esa H, ese destino lo situamos en la etapa uno. Aquí está. Y su mejor decisión me dice que es 18, o su F1 óptimo. Es 18. Y eso me da 34. Ahora, el retorno o la distancia de ir de F a G es, ¿cuánto? De F, aquí está. De ir a G es 13, aquí está. 13. Más el óptimo de la etapa anterior. Como se sabe que queremos llegar a G, entonces la mejor decisión de G en la etapa uno es 19. De ir del nodo F al nodo H, su retorno es 15, o distancia es 15, más el óptimo de la etapa anterior. ¿Cuál es el óptimo de la etapa anterior? Dado que queremos llegar a H, entonces buscamos la H en la etapa anterior. Aquí está, y su mejor decisión es 18. Ahí está, y eso es 33. Ahora sí, vamos a clasificar o hallar los mejores resultados posibles para cada renglón. Dado que es un caso de ruta más corta, el objeto de estudio siempre va a ser un caso de minimizar, entonces el mejor resultado siempre va a ser el valor más pequeño. Entonces, en este caso, el primer renglón va a ser 34, en el segundo 34 y en el tercer renglón, que sería 32, que viene, primeramente para este primer renglón, su mejor decisión es 34, que viene de ir al nodo G. ¿De acuerdo? Para este segundo, su mejor decisión es 34, que viene de ir al nodo H. Y de acá, su mejor decisión es 32, que viene de ir al nodo G. Ahí está. Y ahora sí, con esta base pasamos directamente a la etapa número 3. Aquí está. Que sería ahora, que pasaría a ser esta región que tiene como contorno verde. Esta región. Que tiene como nodos de origen a los nodos A, B y C. ¿De acuerdo? A, B y C. Y nuestros nodos de destino que ahora pasan a ser los nodos R, E y F. R, E y F. ¿De acuerdo? Ahora sí, haciendo uso también de esta fórmula, decimos no. El retorno o la distancia de ir de A a R es 17. 17 más el óptimo de la etapa anterior. ¿Cuál es el óptimo de la etapa anterior? Ahora, para la etapa número 3, sus óptimos o sus valores óptimos se sitúan en la etapa número 2 y ya no en la etapa 1. ¿Listo? Muchos cometen ese error al principio de tomar en cuenta únicamente la etapa uno como el valor óptimo, que de hecho el óptimo para cada etapa va a depender mucho en qué etapa nos encontremos. En este caso, como es etapa 3, entonces su óptimo anterior obviamente va a ser la etapa número 2, entonces nuestros óptimos van a estar situados en esta etapa. ¿De acuerdo? Entonces, de ir de A a R, su distancia es 17, más el óptimo anterior, que se sitúa en R, dado que es nuestro destino al cual nosotros pretendemos llegar. Aquí está, etapa 2, y su mejor decisión es 34. 34 más 17 me da 51. Ahora, mismo para esto. De ir del nodo A al nodo E, su distancia es 24. Aquí está, 24 más el óptimo de la etapa anterior. Dado que queremos llegar al destino E, entonces buscamos la E en la etapa anterior. Aquí está, y su mejor decisión también es 34. Aquí está. De ir del nodo A al nodo F, de A a F no existe una ruta de transporte o una línea de comunicación, por lo tanto, deshabilitamos esta celda. No es posible el cálculo. Y su mejor decisión para este primer renglón obviamente va a ser el valor más pequeño, o sea, 51, que viene de ir al nodo R.
Ahora, para este segundo renglón, de ir del nodo B al nodo R, su distancia dice que es, ¿cuánto? 16, aquí está, más el óptimo anterior. Dado que queremos llegar a R, nos situamos en la etapa anterior, que es la etapa 2, y su mejor decisión es 34. De ir del nodo B al nodo G, su distancia, ¿cuánto es? De B a E es 23. ¿No es así? Ahí está. Más el óptimo anterior, dado que queremos llegar al destino E, entonces en la etapa anterior el destino E tiene como mejor decisión 34. Ahora, de ir del nodo B al nodo F, su distancia es, ¿cuánto? 19. Más el óptimo anterior. Como queremos llegar a F, entonces F en la etapa anterior tiene como mejor decisión 32, como F2. ¿Listo? De esta manera ya tenemos entonces calculado los resultados y procedemos a seleccionar el mejor resultado para el renglón número 10, que sería 50, dado que es el valor más pequeño, ¿no? Que viene justamente de ir al destino R. Y finalmente, para este último renglón, su distancia de ir de C a R, perdón, que está de C a R no existe. Por lo tanto, se deshabilita esta celda. Ahora sí, de ir del nodo C al destino E, aquí, su distancia me dice que es igual a 15. ¿De acuerdo? Aquí está 15 más el óptimo anterior, dado que queremos llegar al destino E, nos situamos en la etapa anterior, aquí está la E y su mejor decisión es 34. Y eso me da 49. Ahora, de ir del nodo C al nodo F, su distancia es 18 más el óptimo anterior, que sería 32. ¿De acuerdo? Finalmente seleccionamos el mejor resultado, que pasaría a ser 49, dado que es el valor más pequeño, que viene de ir al destino. O sea que su mejor decisión para esto es ir al destino. Y de esta manera ya tenemos entonces elaborado la etapa número 3 y pasamos finalmente a la etapa número 4, a esta región que tiene como único nodo de origen al nodo K y como nodos de destino al nodo A, B y C. B y C, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, haciendo uso también de esta fórmula, decimos, ¿no? Su retorno o distancia de ir de K al destino A, de K a es 16. Aquí está, más el óptimo anterior. Dado que queremos llegar al destino A, entonces nos situamos o nos vamos a la etapa anterior, que ahora pasa a ser la etapa número 3 y ya no la etapa número 2, ¿ya? Entonces, dado que queremos llegar al destino A, entonces buscamos ese destino A en la etapa anterior, aquí está, y su mejor decisión me dice que es 51, y eso me da 67, ¿ya? Ahora, su distancia o retorno de ir de K a B, aquí está, me dice que es 24, más el óptimo anterior. Dado que queremos llegar ahora al destino B, nos situamos en la etapa número 3 o la etapa anterior. Para la B dice que su mejor decisión es 50. Y finalmente para ese último, su distancia de ir de K a C es 19, más el óptimo anterior. Dado que queremos llegar a C, buscamos la C en la etapa número 3 y su mejor decisión es 49. Y eso me da 68. Ahora sí seleccionamos el mejor resultado, que en este caso pasa a ser 67, dado que es el valor más pequeño que viene de ir al nodo A. ¿Listo? Y de esta manera entonces ya tenemos culminado todo el proceso de este ejercicio y finalmente nosotros ya, si gustamos, podemos hacer una pequeña verificación, pero con esto ya es más que suficiente. Acá ya me está diciendo que F4 óptimo es igual a 67. O F4 a su vez es lo mismo que decir, es lo mismo que Z. O sea que F4 es 67 o lo mismo que decir que Z es igual a 67, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a hacer la verificación. Decimos, ¿no? La etapa 4, o sea, la última etapa, tiene como único nodo de origen al nodo K, ¿de acuerdo? Y me dicen, ¿no? Que de ir del nodo K, su mejor decisión es ir al nodo A, ¿de acuerdo? Y originalmente de ir del nodo K al nodo A, su distancia, ¿cuánto es? De ir de K al destino A es 16. Aquí está. Ahora, nos vamos a la etapa anterior, que sería ahora la etapa número 3. Dado que nuestra mejor decisión para la etapa 4 era el destino A, entonces nos vamos al nodo A. Y para este nodo dice que su mejor decisión es ir al nodo L. Ya, o sea que de A, su mejor decisión es ir a L. Y originalmente su distancia de ir de A a R es 17. ¿No es así? 17. Ahora sí, pasamos a la etapa número 2. Dado que en la etapa 3 la mejor decisión es ir al nodo R, entonces nos situamos en la R, en la etapa 2, y decimos, ¿no? Que su mejor decisión de ir de R es ir al nodo G, ¿de acuerdo? De R al nodo G. Y originalmente su mejor decisión, mejor dicho, su distancia de ir de R a G, ¿cuánto es? De R a G es 15, ¿no es así? Ahora sí, finalmente nos vamos a la etapa 1. Sí, yo ya sé que en la etapa 2 la mejor decisión es ir al nodo G, entonces buscamos la G en la etapa 1 y su mejor decisión me dice que es ir al nodo I, ¿de acuerdo? Al nodo I. Y originalmente de ir del nodo G al nodo I, su distancia ¿cuánto es? De G a I es 19. ¿Listo? Y finalmente sumamos estas cuatro distancias que hemos situado en este diagrama y la sumatoria de estas distancias necesariamente tendría que ser igual al F4 óptimo o al valor de Z. Entonces, 16 más 17 más 15 más 19 claramente me dan una sumatoria de 67. Entonces, ¿este valor coincide con este valor? Me pregunto. Aparentemente sí. Por lo tanto, podemos argumentar o garantizar de que el ejercicio que hemos elaborado es correcto. Bueno, espero este video haya sido de gran utilidad y espero verlos en próximos videos. Hasta pronto. Gracias. Bye bye.